Doctor Stone. El legado del rayo temporada 6. La ruta del caucho y el rugido de los Andes capítulo 8. La selva devora la guerra y el trueno del despertar ubicación. Araxá, Brasil. Tiempo. Día 0, momento post-petrificación. El destello de luz verde se desvaneció, dejando tras de sí un mundo que había perdido su color. El silencio no llegó de golpe. Se asentó pesadamente, como el polvo después de un derrumbe. Segundos antes, el aire vibraba con el tableteo de ametralladoras, gritos de agonía y órdenes militares. Ahora, el único sonido era el viento moviendo las hojas de los árboles y el zumbido distante de un generador eléctrico que, privado de combustible, tosió un par de veces y murió. El laboratorio de Araxá era un museo de horrores congelados. Stanley Snyder seguía apuntando su arma hacia el vacío, una estatua de granito gris con una expresión de concentración eterna. Cerca de él, Senku Ishigami estaba petrificado con una mano extendida hacia la radio, como si intentara alcanzar una última señal de esperanza. Y en el suelo, rodeado de su propia sangre que ahora se secaba sobre la piedra gris, estaba Alex. Su estatua capturaba su último momento. Una mueca de dolor físico y una mirada de frustración absoluta. Las gafas de protección, ahora de piedra, ocultaban unos ojos que habían visto el futuro y fallado en cambiarlo. Afuera, la masacre se había detenido en el tiempo. Los cuerpos de Tsukasa, Yoga, Kohaku y Mozu ya no sangraban. La petrificación había sellado sus heridas mortales, convirtiendo la carne destrozada y la sangre derramada en mineral sólido. Eran monumentos a una resistencia imposible. La marcha del tiempo. El ciclo de la selva-tiempo. Más una semana. La primera lluvia llegó. No fue una llovizna, sino una tormenta amazónica violenta. El agua cayó a cántaros sobre Araxá. Lavó la pólvora del aire. Lavó el barro de las botas de las estatuas. Y, lo más importante, lavó la sangre. Los charcos rojos que rodeaban a los guerreros caídos se diluyeron, convirtiéndose en agua rosada que fluyó hacia el río, dejando el suelo limpio. La naturaleza no guardaba luto. Simplemente limpiaba el desorden. Tiempo. Más 6 meses. La selva, agresiva y voraz, comenzó a recuperar lo que era suyo. Enredaderas verdes comenzaron a trepar por las piernas de la estatua de Stanley. Musgo verde cubrió la espalda de Tsukasa. El laboratorio de madera, sin mantenimiento, empezó a ceder bajo la humedad. Las termitas, las únicas vencedoras de la guerra, comenzaron a devorar las estructuras que el reino de la ciencia había levantado. Las estatuas permanecían allí, estoicas, resistiendo el sol abrasador y la lluvia incesante. Los pájaros se posaban sobre los hombros de Ryusui. Un jaguar pasó olfateando la mano extendida de Gen, pero al notar que era piedra fría, siguió su camino. La humanidad había desaparecido. Solo quedaban sus fantasmas minerales. Tiempo. Más 1 año y medio. La torre de la medusa, esa estructura extraña que Alex había obligado a construir con tanta paranoia, seguía en pie. Estaba cubierta de lianas, pareciendo más un árbol extraño que una obra de ingeniería. Pero el mecanismo seguía allí. En la cima, un receptor acústico rudimentario, una membrana tensada conectada a un sistema de palancas, esperaba. Un frasco de vidrio, sellado herméticamente con cera y resina, colgaba precariamente sobre un tubo de bambú que conducía directamente al subsuelo. Nadie lo había tocado. El viento lo mecía suavemente. Era el último vestigio de la voluntad de Alex, una trampa tendida no para cazar, sino para salvar. El día del juicio eléctrico tiempo. Indeterminado, aproximadamente 2 años después del día 0. El cielo sobre el Amazonas se tornó negro como el carbón. No era una tormenta normal. Era una supercélula tropical. La presión atmosférica cayó en picado. La electricidad estática erizó el pelo de los monos aulladores, que corrieron a esconderse. El trueno retumbó en la distancia, acercándose cada vez más. ¡Bum! ¡Bum! La tierra tembló. Las estatuas vibraron imperceptiblemente. Y entonces, sucedió. Un rayo, una columna de energía pura de millones de voltios, impactó en un árbol seco a menos de 50 metros de la torre de la medusa. ¡Crack! ¡Boom! El sonido fue ensordecedor. Una onda de choque sónica golpeó la torre. La membrana acústica vibró violentamente. El sistema de palancas, diseñado para reaccionar a decibelios extremos, se soltó. El frasco de vidrio se inclinó. Cayó. Golpeó una roca estratégica colocada dentro del tubo de bambú. Crash. El vidrio se rompió. El fluido de resurrección, milagrosamente conservado durante 2 vueltas al sol, comenzó a gotear. Goteó por el tubo de bambú. Bajó a la oscuridad del subsuelo. Bajó hacia el punto ciego. El despertar en la oscuridad en el agujero bajo la tierra, 3 estatuas estaban abrazadas en la oscuridad eterna.
Una gota de líquido frío y ácido cayó sobre la estatua más pequeña. Sobre la superficie de una calabaza de piedra. SSSSSS. La reacción química comenzó. La capa exterior de piedra comenzó a agrietarse. Crack. Crack. La niña dentro de la piedra sintió una sacudida eléctrica. Su cerebro se encendió de golpe. Sus pulmones aspiraron aire con desesperación. ¡Ga! Suika tosió, rompiendo la cáscara de piedra que la cubría. Se cayó hacia adelante, golpeándose las manos contra la tierra húmeda. Estaba oscuro. Olía a moho y a tierra cerrada. «Ah, Alex», susurró Suika, con la voz ronca por el desuso. Senku. A su lado, el líquido salpicó sobre la estatua que la abrazaba. Crack. Ah. Francois tomó una bocanada de aire, sus ojos abriéndose en la oscuridad. Su instinto de mayordomo se activó antes que su conciencia. ¿Estáis todos bien? Francois. Suika se aferró a ella, temblando. Está oscuro. Tengo miedo. Tranquila, Mademoiselle Suika, dijo Francois, tanteando la pared de tierra. Estamos vivos. El plan de Monsieur Alex funcionó. Francois empujó la tapa de camuflaje que cubría su escondite. Las raíces habían crecido sobre ella, haciéndola pesada, pero la madera podrida cedió. La luz gris de la tormenta entró en el agujero. Francois ayudó a Suika a trepar. Luego, con esfuerzo, sacaron a la estatua de Chelsea, a la que el líquido no había tocado suficiente, y la dejaron segura en el borde. El mundo vacío. Suika y Francois salieron a la superficie bajo la lluvia torrencial. Lo que vieron les heló la sangre más que la propia petrificación. Araxa había desaparecido. La selva se la había tragado. Donde antes había un laboratorio, ahora había arbustos y árboles jóvenes. Las herramientas de metal estaban oxidadas e irreconocibles. Y por todas partes, estatuas. Suika corrió hacia una figura cubierta de musgo. Limpió la cara de piedra con sus manos pequeñas. Era Alex. Seguía allí, tirado en el suelo, con esa expresión de dolor eterno. Una enredadera con flores rojas le salía del pecho, justo donde la bala lo había golpeado, como si la naturaleza se burlara de su herida. «Alex», gritó Suika, sacudiendo la estatua. «Despierta. Ya estamos despiertas». El plan funcionó. Alex no respondió. Era frío. Duro. Inerte. Francois caminó entre las ruinas. Encontró a Ryusui, cubierto de hojas. Encontró a Stanley, convertido en un monumento a la guerra olvidada. No había nadie más. No había soldados. No había científicos. Solo el sonido de la lluvia golpeando la piedra. Suika miró a su alrededor, girando en círculos, buscando algún movimiento, alguna señal de vida. Senku. Zrome. Koaku. Nadie respondió. La realidad cayó sobre la niña como un mazo. Alex había dicho que el plan la salvaría. Pero no les dijo qué pasaría después. Estaban solas. Dos personas en un continente salvaje. Rodeadas de estatuas rotas y de una selva que quería devorarlas. Suika cayó de rodillas en el barro, abrazando sus propias piernas. «Estamos solas», sollozó, su voz perdiéndose en el estruendo del trueno. «No hay nadie, todo el mundo es piedra otra vez». Francois se paró detrás de ella, poniendo una mano sobre su hombro. El rostro del mayordomo, siempre estoico, mostró una grieta de dolor profundo al ver el estado del mundo. «Sí, mademoiselle», dijo Francois suavemente, mirando la estatua de Ryusui. «Estamos solas. Y tenemos mucho trabajo que hacer». La cámara se aleja bajo la lluvia, mostrando a las dos figuras minúsculas en medio de las ruinas verdes de Araxa, rodeadas por el ejército silencioso de sus amigos, mientras la temporada termina en el silencio absoluto de un mundo reiniciado. Fin del capítulo 8.